El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. One Love. La educación es la llave que te abrirá las puertas de tu día. Un saludo a toda nuestra audiencia de Pampedia, la educación como fetiche. Para nosotros es un gusto que nos estén acompañando desde cualquier lugar, desde donde nos escuchan. Recordar que estamos en nuestra temporada 17, programa 243, y hemos venido conversando en esta temporada sobre didáctica y enseñanza de las ciencias. Para nosotros como equipo académico de la Universidad Pedagógica Nacional ha sido un gusto conversar con todos ustedes, con nuestros invitados, sobre este asunto tan importante para la educación, la pedagogía y la didáctica. Hoy conversaremos con nuestro invitado acerca de la didáctica de las ciencias y de la enseñanza de las ciencias en la escuela, que normalmente cuando hablamos de escuela hablamos de la educación básica y media, sin que ello signifique que es el único escenario cuando se hace referencia a la escuela. Queremos darle un saludo de bienvenida a nuestro invitado. También un saludo a quienes hacen posible este programa, a Mario Enríquez en el máster, a Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, a Laura Chávez en comunicaciones y a nuestro director Alejandro Sepúlveda. Un saludo para todos, bienvenidos, profesor Smith Leonardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a todos nuestros escuchantes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar aquí compartiendo este espacio. Un saludo especial para los lugares y las personas que nos puedan escuchar, y pues me alegra poder conversar con todos ustedes sobre un tema tan importante como es la didáctica de las ciencias naturales, especialmente desde la mirada del trabajo que hacemos los profesores en el aula de clase. Espero que esta charla sea de interés y también sea una oportunidad para reflexionar juntos sobre cómo podemos promover el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Bienvenido, profe. Para nosotros es un gusto que nos acompañe, y por el tema que vamos a trabajar y hemos venido trabajando y conversando, su presencia en este espacio va a ser muy valioso, sobre todo por toda la experiencia que ha tenido y que sigue teniendo en el campo de la enseñanza de las ciencias. Quiero contarles que el profesor Smith Leonardo tiene una licenciatura en biología de la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con una especialización en comportamiento animal de Melbourne, es magíster en docencia de las ciencias naturales de la pedagógica y es aspirante a doctorado de la Universidad Distrital. Esto en el marco del programa interinstitucional que se desarrolla también junto con esta universidad. También, como el profe nos decía, tiene experiencia como profesor del magisterio desde hace 10 años, pero también quisiera que nos contara un poco de otros recorridos que haya hecho en el campo laboral. Profe, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero, cuando me gradué de aquí de licenciado en biología, lo primero que comencé a trabajar fue en los humedales de Bogotá. Entonces, aprovechando mi especialización en comportamiento animal, hacía caracterización de uso de hábitats de los diferentes aves que se encontraban en los humedales, humedal de Córdoba y demás. También trabajé en colegios privados como el Alberto Merani y en un colegio pequeñito llamado Ciudad Capital. Eso fueron 4 años y pues agradablemente fui nombrado en el magisterio hace ya 10 años y desde ahí pues he desarrollado toda mi práctica educativa en la localidad de Bosa. Para empezar. Sí, para empezar. Sí, muy bien.
Ah, bueno, entonces eres profe del distrito de Bogotá, en la capital. Sí, señora. Sí, qué bueno. Bueno, pues como nos venías contando de tu experiencia y demás, y a propósito del tema que venimos trabajando, quizá nos puedas contar para ti qué es la didáctica en las ciencias. Bueno, esas preguntas son muy importantes. La didáctica la entiendo yo como una disciplina que problematiza todos los procesos de enseñanza y aprendizaje enfocados en un concepto o contenido específico. La didáctica, por lo tanto, aquí podemos decir que no se limita a aplicar métodos, sino que se fundamenta en la reflexión. Y esa reflexión es una reflexión crítica sobre cómo, por qué y para qué se enseña un concepto, un contenido, algo en específico. Esto hace que la didáctica sea una disciplina práctica, aunque también tiene constructos teóricos porque se fundamenta de la pedagogía, se fundamenta de la misma disciplina, en este caso de las ciencias, se fundamenta también de la psicología, pero pues eso no hace, al ser práctica, eso no hace que ella sea supeditada a otras disciplinas, sino que la hace autónoma en todo sentido. Y pues en este caso específico, las ciencias tienen su propia didáctica debido a que las ciencias naturales como tal tienen un carácter de racionalidad, un carácter que también es de tipo experimental, y que eso conlleva a que la problematización sobre la enseñanza propia de las ciencias naturales pues requiere una didáctica y una reflexión autónoma y específica. Nosotros con nuestros distintos invitados que hemos tenido, digamos que esa ha sido una de las claridades bien importantes que se ha tenido. Por una parte, como esa conceptualización que hay sobre la didáctica, esos constructos epistemológicos, esos desarrollos, digamos, teóricos y conceptuales en general, y también ya la didáctica específica de cada una de las disciplinas. Cuando tú nos haces referencia a que las ciencias naturales tiene un elemento experimental importante, específicamente ¿en qué estás pensando o cómo sería esa explicación para nuestros oyentes? Lo experimental en este caso es importante tener en cuenta que la didáctica de las ciencias, la enseñanza de las ciencias debe enfocarse en que nuestro estudiante desarrolle un pensamiento crítico. Entonces, en ese pensamiento crítico, yo tengo que hacer que los conceptos, los contenidos sean pertinentes para el estudiante, que permitan un desarrollo de un pensamiento crítico. Y entonces, ahí cuando hablo de experiencia, es que yo acerque esos conocimientos a los estudiantes. Hay también una cuestión en ciencias que ocurre mucho, y es que a veces se cree que los conocimientos científicos son alejados de nosotros, son algo externo, son algo que a mí no me toca, que inclusive son contraintuitivos, y que eso es un problema también en la enseñanza de las ciencias. Entonces, ahí yo necesito es que mis estudiantes sean capaces de poder ir en contra de sus propios instintos, de sus propios sentidos, y decir, esto es de tal manera, y utilicen la lógica, el razonamiento. Entonces, esto experimental, esto experiencial, no es solamente que yo voy al laboratorio a hacer experimentos, que también es como una creencia que se tiene. No, a veces una guía puede llegar a ser muy experimental dependiendo de cómo yo enfoque las preguntas, que yo entre en diálogo. Puede un documental, por ejemplo, también ser algo experiencial, ser algo experimental, que me permitan la discusión y el diálogo. Entonces, ahí en ese caso es que me refiero, a lo experimental. Bueno, aquí vamos calentando motores para hablar sobre la didáctica de las ciencias. Entonces, muy importante, digamos, el asunto del sentido de las actividades y acciones que se hacen en el aula a propósito de la didáctica y la enseñanza de las ciencias naturales. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. Bueno, seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el profesor Edmit Leonardo Bobadilla Medina, profesor de Ciencias Naturales, que viene trabajando hace más de 10 años
en la enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica y media. Profe, cuéntenos un poco la experiencia que ha tenido del uso de la didáctica para enseñar las ciencias. Bueno, desde mi experiencia, la didáctica, cuando yo cursaba la licenciatura en biología, acá había todavía tendencias a entenderla como un conjunto de estrategias para aplicar en clase y en algunos casos eran generados por sujetos externos al salón. En la actualidad, ya mi experiencia me ha enseñado que la didáctica es un mecanismo de reflexión. Entonces, este mecanismo de reflexión que me permita la didáctica me acompaña en todas las fases del trabajo, desde la planeación, durante la acción o la ejecución de la clase y también desde la evaluación, pero no esa evaluación hacia los estudiantes, sino la evaluación misma de la acción, de lo cómo ejecuto mi clase. En la planeación, básicamente, esta didáctica pues inicia con aspectos como en qué nivel estoy, si son un grupo de sexto o un grupo de 11, qué contenido voy a enseñar, porque también hay una cosa importante acá y es que la didáctica al condicionarse y al ser específica a un contenido en específico, pues se diferencia. Por ejemplo, en mi caso, la enseñanza o la didáctica de la célula es diferente a la didáctica de la evolución, de la ecología, de la biodiversidad, y pues esto ya moldea diferentes tensiones, diferentes motivaciones que también pueden llegar a surgir, y pues esto desde la planeación es importante tenerlo claro, porque pues me permite formular preguntas sobre ese contenido, como ¿por qué es importante? ¿Por qué les deseo enseñarlo? También porque ese contenido es un referente, porque también no somos en el salón, no es solamente mi deseo, sino también nos ceñimos a unos referentes y demás, que no es una camisa de fuerza, pero pues es importante que nos dejemos llevar, porque lo quiero enseñar, porque es una propuesta interesante de enseñanza, cómo lo puedo hacer comprensible, qué niños tengo, porque también es importante saber hasta dónde llegan las capacidades de mis niños, qué obstáculos pueden surgir. Entonces también todo este tipo de preguntas son importantes dentro de la didáctica, en la reflexión de la planeación, también durante la acción. Entonces yo estoy en clase y esta didáctica pues me permite que yo pueda hacer una clase dinámica, una clase muy fluida, donde yo ya puedo mirar desde lo que planeé, cómo se va ejecutando, cómo se va desarrollando. Me permite a mí desde mi experiencia poder movilizar algunas cosas que desde la planeación no tuve en cuenta o que cambiaron, porque también las dinámicas del salón son muy cambiantes, entonces puedo desde mi experiencia moldear esta didáctica, flexibilizarla, y entonces ahí también hay un proceso de reflexión donde esto no me está funcionando, ahí también uno es abierto a las caras de los estudiantes, a los comentarios que hacen los estudiantes, entonces puedo ir moldeando, ir mirando y decir, bueno, esta parte no está quedando tan clara, puedo ir preguntando, puedo ir indagando, puedo ir generando discusiones, y pues también ya lo último es la reflexión de esto en clase, es decir, ya no la reflexión en el aula, sino la reflexión desde lo que yo hice en el aula, porque me salió así, porque no entendieron esto, porque quedó muy claro esto, porque cómo puedo mejorar, y pues también esto, que también es importante decirlo porque no lo mencioné hace un rato, la didáctica en esta reflexión constante que yo estoy teniendo desde la planeación, desde la acción, desde la reflexión propia de lo que ya ocurrió, pues me genera un bucle constante donde yo reflexiono todas esas etapas, y la última etapa, la reflexión de la clase, pues me permite o incide directamente también en esa planeación, en la futura planeación. Entonces, sea en un par de semanas, sea en el siguiente año, vuelvo a enseñar el mismo contenido, entonces ya tengo un bagaje, una experiencia que la didáctica me ha permitido producir un conocimiento que es autónomo, que es mío. En esta conversación que estamos teniendo, juega un papel muy importante, de acuerdo con lo que nos planteas, cómo se enseña, por qué se enseña y para qué se enseña, y esto lo usas en los diferentes momentos que se tienen en cuenta para hacer un ejercicio pedagógico, digamos, también de enseñanza.
que es la planeación como tú lo planteas, el desarrollo mismo de la actividad y la evaluación no solamente del contenido del asunto que abordaste en las clases, sino también de tu propia práctica. ¿Cuáles han sido esos desafíos que has presentado, qué dificultades has experimentado en este proceso? De las principales dificultades que yo he observado, bueno, históricamente, esto es desde mi experiencia y también desde la literatura, pues las ciencias se han presentado usualmente como un conjunto cerrado de verdades, como un conjunto de fórmulas, como un conjunto de conceptos que a veces deben memorizarse. No estoy siendo peyorativo con la memoria porque sí hay conceptos que deben ser memorizados, pero no para no evaluar dicha memoria, sino lo memorizo para ver cómo lo uso en la práctica, cómo lo uso en mi día a día. Entonces, esto a veces puede generar una barrera. Los estudiantes que vienen de profesores que manejan estos modelos así, tienden a generar las tensiones donde la clase que es charlada, que es dialógica, que la idea es que yo parta de sus ideas previas para que podamos comenzar a problematizar también conocimientos científicos, pues los estudiantes a veces no tienen esa costumbre de pensar ese conocimiento ya está hecho, ya está terminado y pues yo no tengo que debatir sobre el mismo, sino simplemente aprendérmelo. Otra gran dificultad que tiene que ver con la falta de tiempo, y es que en un colegio público, colegio privado, pues la falta de tiempo, las condiciones para la reflexión y para la enseñanza propia de un concepto pues tiende a ser limitado. También a veces los profes pues tenemos una carga administrativa, un currículo que puede llegar a ser rígido, o también unas presunciones administrativas donde nos piden cumplir con unos contenidos, donde a esta fecha ya tiene que haber visto X, Y y Z. Entonces eso puede llegar a generar problemas para que se aprenda de manera o se construya de manera significativa una idea en el estudiante, y pues eso afecta muchísimo la calidad en los estudiantes. Y otra cosa importante es que hay un desafío también para conectar la ciencia con los estudiantes, con su vida, con su contexto. Entonces, aquí usualmente lo que he usado, aquí habla mi experiencia, es usar los intereses y pues también las preguntas de los estudiantes para enfocar ese concepto o ese contenido a los estudiantes, hacerlos más cercanos hacia ellos. También una cosa importante aquí para destacar es que en las ciencias, a veces en nuestras clases de ciencias, se prima mucho el conocimiento científico. Y no quiero que me malinterpreten, pero aunque nosotros somos profesores de ciencias, no podemos darle la supremacía a este conocimiento. También hay otros conocimientos ancestrales, conocimientos, por ejemplo, agrícolas, conocimientos culturales, que inclusive cuando yo los abordo desde el salón de clase de ciencias, me permiten darle explicaciones científicas a eso que ellos están construyendo, a esas creencias, a esos saberes, y entonces digamos que ahí toma como una característica significativa donde el conocimiento científico puede entrar en diálogo con otra serie de conocimientos. Entonces, digamos que esto ha sido un problema. Siempre el profe de ciencias prima el conocimiento científico sobre otros conocimientos, y eso conlleva a que los estudiantes se sientan alejados al conocimiento científico. Esto que nos cuenta, profe, es muy importante, y quisiera retomar algo que nos contaste al comienzo y tiene que ver con lo que haces referencia al pensamiento crítico. Quizá también es una complejidad el desarrollo de esta problematización. ¿Cómo lo problematizas a propósito del desarrollo de este pensamiento crítico? El pensamiento crítico, bueno, entonces, dependiendo del contenido, ese pensamiento crítico, digamos, puedo repetirme acá, como cada contenido es diferente, biodiversidad, célula, evolución y demás, pues nos generan diferencias. Entonces, aquí es importante entender que el pensamiento crítico en biología, por ejemplo en mi caso, es de múltiples niveles. Entonces, por ejemplo,
podemos hablar de la célula, podemos hablar de los tejidos, de los órganos y las implicaciones que pueden llegar a tener las múltiples dimensiones que eso afecta. Entonces, por ejemplo, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo político, que las células madre, que donación de órganos, que podemos hablar de muchas cosas. Entonces es entrar a que los estudiantes dialoguen sobre lo que pasa en lo que ellos ven, en su contexto, en los noticieros y demás. Este pensamiento crítico lo entiendo yo como una forma en que el estudiante puede dialogar sobre lo que sabe y sobre lo que le están enseñando, y que a su vez le permita dar una respuesta a un problema. Esto también en la literatura se llama como pensamiento crítico para que el estudiante tome decisiones pertinentes a su contexto, informadas, que sea un ciudadano. Entonces, ese pensamiento crítico es eso, que yo tengo una información, esto sí lo menciono mucho con los estudiantes, yo puedo tener una información, pero la información, es más, ahorita que tenemos las inteligencias, tenemos que la información me la da. La inteligencia artificial. Sí, la información está impactando tanto. Sí, y pues puede llegar a ser bueno o malo en la medida que yo tome esa información y le dé un uso. Si yo no soy capaz de darle un uso, si yo no soy capaz de usarlo en mi contexto, en mi realidad, en tomar decisiones, pues digamos que esto no lleva a nada. Entonces volvemos a lo mismo, solo el concepto por el concepto no sirve. Y ese es el pensamiento crítico. Aquí está bien leer una gráfica, yo no estoy de acuerdo con esto, y pues me permite a mí tomar argumentaciones sobre algo en específico. Escuchas Pampedia, la educación como fetiche. Bueno, el tiempo en la radio es muy corto y nuestro programa va llegando a su fin. Profe, si nos pudieras decir algunas palabras para cerrar el tema que conversamos hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su escucha y pues agradecer de nuevo este espacio para compartir algunas reflexiones sobre la didáctica, ya propiamente de un profesor en el aula. Y pues es importante destacar que la didáctica nos permite reflexionar, y esa reflexión, aquí es importante destacar que nos permite construir un conocimiento que es autónomo, un conocimiento que es único de los profesores. Hay a veces una emergencia, un deseo por saber qué caracteriza el conocimiento del profesor, y el conocimiento del profesor se caracteriza por ser un conocimiento situacional, un conocimiento desde el contexto, un conocimiento autónomo que no va desde la disciplina, tiene en cuenta la disciplina, pero también tiene en cuenta sus experiencias, tiene en cuenta su historia de vida, y pues este se va construyendo desde la reflexión que permite la didáctica en los diferentes momentos. Entonces eso es algo muy importante, que nosotros seamos profesores en formación o seamos profesores en experiencia, siempre es destacar que la reflexión es importante dentro de nuestra profesión, y pues también destacar que si podemos llevar a la sistematización dicha reflexión, de ahí pueden salir ponencias, artículos, cosas muy importantes que otros profesores también desearán conocer y leer. Entonces es importante destacar esto, y vuelvo y repito, muchas gracias a todos por su escucha. Bueno, profe, muchísimas gracias por su visita a Pampedia, la educación como fetiche, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. A nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos siempre y nos escucharemos pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.